capítulo 5. Vamos a empezar con el versículo 20. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a empezar con el versículo 20. Oiga bien lo que la palabra de Dios dice. 1 Tesalonicenses 5:20. No menospreciéis las profecías. El versículo 21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos en esta noche que tú puedas hablar en nuestras vidas y hablar en nuestros corazones. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor, puedas darnos sabiduría y entendimiento para entender las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentar, por favor. Yo estoy escribiendo un libro y se llama Principio, Fin y Eternidad. Va a contener un análisis en síntesis de la escatología bíblica, desde la eternidad y el plan de Dios con el hombre, sus dispensaciones y su desarrollo en la palabra de Dios hasta el fin, el juicio final y la eternidad. Ahora yo quiero dar la introducción en esa noche. Yo quiero hablar sobre el valor eterno de las Escrituras. Hay un valor eterno de la profecía, un valor eterno de las Escrituras. Quiero que usted entienda lo que vamos a hablar durante toda esta semana y la semana que viene. La escatología bíblica es 2 puntos. Es el estudio de las profecías. Estudia el cumplimiento de las profecías, el análisis. Las profecías que se han cumplido, las que se están cumpliendo y las que irán a cumplirse. Es la ciencia o la doctrina que estudia las cosas del fin del mundo o del mundo sin fin. Una doctrina. Estudia el desarrollo del drama en el ámbito mundial, lo que el hombre está viviendo hoy. De la vida futura del hombre, su muerte y vida postrera, la resurrección del hombre, las 2 resurrecciones, la primera para los salvos, la segunda para los impíos, después de la gran tribulación, antes de los juicios de las naciones, donde toda carne resucitará para la condenación eterna. Los salvos resucitarán primero. Habla sobre los juicios del hombre. 7 juicios vamos a estudiar en la Escritura durante esta semana. El rapto o el arrebatamiento de la iglesia, sus consecuencias, el anticristo, su advenimiento, su muerte, su papel en la Escritura. Ahora yo quiero dejar bien claro que la escatología bíblica es un estudio profundo, que durante esos días yo lo voy a dar a usted la síntesis, el resumen, para que usted pueda entender. Resumen, la síntesis. Estudia la gran tribulación, la segunda etapa de la venida de Cristo. Primero Cristo vendrá ahora para llevar a la iglesia. Durante el periodo de la gran tribulación, el final de la gran tribulación, Él regresará con la iglesia. Se llama la segunda etapa, el segundo advenimiento de Cristo. Tiene 2 partes, ahora y después. Estudia lo que pasará durante este tiempo. La destrucción del anticristo, la guerra del Armagedón en contra de Israel, la conversión de Israel, el juicio de las naciones, el milenio. ¿Qué haremos en el milenio? ¿Quién reinará en el milenio? Algunos teólogos dicen que el rey David reinará en el milenio. Entonces hay muchas escrituras de las cuales iremos a estudiar. Y durante cada día no quiero dar demasiado para que usted pueda entender solamente lo que usted puede entender. La mente humana, después de 45 minutos, 50 minutos sucesos, ya no puede más percibir un estudio detallado del cual es un profundo. La predicación es una cosa, el estudio es detallado, se lleva más tiempo. Entonces trataré de dar a usted no mucho ni poco, solamente lo que usted pueda recibir cada noche, para que usted pueda usar después. Habla sobre el milenio, el final, la rebelión satánica, el final de Satanás y el juicio final de todas las cosas, el trono blanco y la eternidad. Es toda la Escritura, 66 libros, miles de capítulos. Ahora yo quiero que usted entienda bien, que la escatología bíblica es para que usted sepa el lugar suyo en el plan de Dios
que tiene para la humanidad. Usted tiene un lugar en la Escritura. Deja su Biblia abierta ahí, en 1 Tesalonicenses. No hay ninguna manera mejor, presta atención, de evaluar los acontecimientos del momento, de evaluar su lugar en el plan de Dios, de que usted sepa, de que usted tenga un conocimiento profundo de la Escritura. Usted tiene que analizar el sentido histórico de las cosas, y usted tiene que estudiar, y usted tiene que entender que para cada cosa hay un efecto. Hay un efecto y hay la causa. La causa que estamos aquí es porque Jesús murió en la cruz. Él fue el efecto, tú y yo somos la causa. Todo en la vida hay un efecto y hay una causa. Usted tiene que entender los acontecimientos del mundo actual, del tiempo de hoy, y poseer no solamente sustancial, pero un conocimiento profundo de la Escritura, porque las doctrinas que están viniendo al mundo hoy son doctrinas erróneas. Y usted tiene que entenderlas bien. La importancia de las profecías es tan imperativo en la iglesia de hoy, que antes se juzgaba que la escatología estaba fuera de lugar, que estaba fuera de principio. Pero ahora los teólogos se dan cuenta que es a través de la escatología que el hombre puede entender el eterno propósito de Dios al hombre y saber su lugar en el cuerpo de Cristo. En Japón, en Europa, en los Estados Unidos, ellos están haciendo avances para entender descubrimientos científicos, y están usando la Escritura, la palabra de Dios, para entender la Escritura. Dice: oíd todo, retened lo que es bueno. El conocimiento de las Escrituras es lo más grande que hará de usted un cristiano con poder, con autoridad y sabiduría. Usted tiene que conocer el Dios que usted sirve. Usted tiene que conocer su propósito en la Escritura y la revelación de este Dios al hombre, y conocer lo que Dios se propone al hombre. Conocer. En primer lugar, el valor eterno de la Escritura. Abra su Biblia en Hechos capítulo 20 y versículo 20 y 21. En primer lugar, más de 40% de la Escritura, de toda palabra de Dios, es en relación a profecía. 40% de la totalidad de la Escritura está relacionado con profecías. Génesis, Apocalipsis, la Biblia es un libro profético. 40% de la palabra de Dios son profecías en la Escritura. Y en segundo, debemos predicar el consejo de Dios tal como Él es. Hechos capítulo 20 y el versículo 20. El versículo 21. Usted va a trabajar durante esta semana. Usted va a usar su Biblia. Usted va a trabajar. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con el Señor y la fe. El versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarles públicamente por las casas. Hay una urgencia de enseñar las profecías, enseñar el valor de las profecías. Y yo quiero que usted entienda que es plan de Dios que usted conozca las Escrituras, que usted conozca las profecías. Hay doctrinas de demonios que dicen que Jesús no va a regresar a la tierra. Hay doctrinas que dicen que nosotros estamos perdiendo el tiempo. Hay doctrinas de demonios que dicen que no es necesario arrepentir, que no es necesario confesar, que la sangre de Jesús no hay ningún poder en la metafísica para perdonar pecados, y eso no es cierto y eso es mentira. La Biblia dice que en los últimos días la gente no iría a soportar la sana doctrina e iría a oír doctrinas de demonios. Y es una urgencia que usted entienda el valor de la profecía, no solamente en la Escritura, pero en el plan de Dios y lo que Dios tiene para contigo. En tercer lugar, toda la Escritura es útil para el siervo de Dios y para cualquier persona que lo entienda estudiar. Abra tu Biblia, 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Toda Escritura es inspirada por Dios. Mira bien, toda ella es inspirada por Dios. Ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en ciencia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto.
perfecto. Es a través de la escritura, del conocimiento de la palabra. Acuérdense que le estoy dando a usted la introducción. Es solamente en la escritura que es hecho el hombre de Dios y la mujer de Dios. No es en filosofías, no es en estudios, no es en oratoria, es en la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. Es útil para enseñar. Cuarto lugar, el valor de la escritura. Sin profecía el pueblo se corrompe. Proverbios 29, 18. Proverbios 29, 18. Mire bien. Sin profecía el pueblo se desenfrena, se corrompe. Es la profecía que mantiene alerta, vigilante el pueblo de Dios. Los reyes de Israel en el Antiguo Testamento dependían de los profetas. Cuando iba a hacer una guerra, cuando iba a levantar alguna decisión importante, ¿dónde iban ellos? Al templo. Iban a buscar Isaías, Jeremías, Eliseo, Elías, para oír palabra de Dios. Así dice el Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos oír en estos últimos días. Así dice el Señor. Y nos basar en lo que Él ha dicho, su rema, la palabra revelada de Dios, no solamente el logos, la palabra escrita, pero el rema, la palabra revelada de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros hasta el final de los tiempos? Hay un propósito. Sin profecía el pueblo se desenfrena. No hay sentido, no hay dirección. Hay que tener palabra de Dios. Palabra de Dios. Por eso ella se llama palabra de Dios, porque salió de la boca de Dios. Esa palabra es la respiración de Dios, es el aire de Dios. Quinto lugar, el valor de la escritura en la profecía. Debemos manejar bien la palabra de la verdad y la profecía. 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15. Procurando con diligencia presentarte a Dios aprobado, con diligencia, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad, que maneja bien la palabra de la verdad. No son nuestros argumentos que irán a convencer al mundo que hay un Dios. No son nuestras discusiones, son el conocimiento de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que produce arrepentimiento. Es la palabra de Dios que produce vida. Es la palabra de Dios que arranca lágrimas de los ojos de las personas. Es la palabra de Dios que tiene poder en la escritura. Cuando Jesucristo fue tentado por el demonio, Jesucristo no discutió teología con él. Jesucristo no dijo que sus preguntas estaban fuera de lugar porque su teología es exéctica o sistemática o milenial, estaba fuera de lugar. Jesucristo dijo: está escrito. Está escrito, está escrito, está escrito. Y Satanás no pudo usar ninguna otra palabra porque su palabra no tenía ningún valor. ¿Cuál palabra él usó? La misma palabra de Dios. Él rebatió a Cristo con la palabra de Dios. Él usó la misma palabra de Cristo en contra de Cristo, porque es la única palabra que tiene poder. Es la palabra de Dios. Él mismo sabía que su palabra no tenía poder en contra de él. Entonces él dijo: también está escrito. Él usó la palabra de Dios. Es el poder de la palabra de Dios. Manejar bien. Sexto lugar, el sabio sabe discernir el tiempo del cual está viviendo. Eclesiastés 8:5. Eclesiastés 8:5. El sabio sabe vivir el tiempo del cual está viviendo. Sabe discernirlo. Sabe adaptarlo. Sabe cuál es el cumplimiento de las profecías. Sabe lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Eclesiastés capítulo 8 y el versículo 5. Mira bien. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio sabe discernir el tiempo y el juicio. Solo el corazón del sabio. No dice el corazón del necio. Dice el corazón del sabio. ¿Sabe discernir qué? El tiempo y el juicio. Hay dos factores. Hay el tiempo que terminará en el juicio del trono blanco, donde terminará el tiempo de nuestra generación y empezará la eternidad. Cuando una persona muere, se termina el tiempo de su vida y empieza la eternidad.
Terminó el tiempo, ahora empieza la eternidad. El sabio que estudia las escrituras, que escudriña las escrituras, él sabe discernir los tiempos, y los tiempos son malos. Son malos. Por eso es el valor de las escrituras. Yo me siento tan contento por poder compartir con ustedes durante esas semanas que vendrán ese estudio, porque es de un valor incalculable el estudio de la profecía. Séptimo lugar, Cristo recomienda conocer los tiempos. Lucas 12:54. Lucas capítulo 12 y el versículo 54. Decid también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor. Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no sabéis distinguir el tiempo. Hay que saber distinguir el tiempo. Y el tiempo del cual estamos viviendo hoy es tiempo de sufrimiento, de dolor, de angustia, de guerras. Estamos en el fin. En el fin. Hoy las Naciones Unidas aprobó 12 votos a favor, 2 en contra. Yemen y Cuba votaron en contra, y China se abstuvo de votar para el uso de fuerza en contra de Saddam Hussein. Él tiene hasta el 15 de enero para retirar sus tropas de Kuwait. 15 de enero. Mejor que él piense bien lo que él va a hacer, y mejor que los Estados Unidos piensen bien lo que va a hacer. Soplan vientos de guerra, soplan vientos del Armagedón, pero todavía no es el fin. Él dijo, oiréis de guerra, pero no se turbe vuestro corazón. Es necesario que acontezca, pero no es el fin. No es el fin, pero es el inicio del fin. Es el inicio del fin. Es el fin de todas las cosas, porque estamos en el fin. En el fin. El fin de todas las cosas. Abra tu Biblia en Isaías 13, ya que estamos hablando sobre eso rápidamente. Isaías capítulo 13. Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. 13. Levantad banderas sobre un alto monte y alzad las voces de ellos, y alzad la mano para que entre por puerta de príncipes. Mira bien, Irak hoy es Asiria, Caldea, Babilonia, Mesopotamia. Es donde Dios creó el huerto del Edén. Está el río Éufrates a la izquierda y el río Tigris a la derecha. Ahí Dios creó el hombre. El eterno conflicto del hombre, Dios lo creó, Satanás lo tumbó y Cristo lo levantó. Es el eterno conflicto espiritual, no es ningún conflicto bélico. Es una toma de posesión, es una toma de tener autoridad en el Medio Oriente, que es una esfera espiritual. Por eso nunca hubo paz y nunca habrá paz. Es el mal en contra del bien y el bien en contra del mal. Entiendan bien. Isaías 13:3 dice, yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Mira bien, se lo vamos a aplicar las tropas de los Estados Unidos ahora en el Medio Oriente, en Saudi Arabia. Lo podemos aplicar en el versículo 4. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo y naciones, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista en las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos. Jehová los instrumentos de su ira para destruir Babilonia. Puede ser. De los postreros de la tierra, Estados Unidos, Japón, Arabia Saudita, Siria. El mundo entero está, y Australia, Nueva Zelanda. Hoy Brasil dijo que no va a enviar, mejor que no envíe porque no tenemos nada para enviar. Sepa bien el tiempo del cual usted está viviendo. Y cada minuto de su vida aplique a estudiar la Escritura para saber el lugar de Dios, su lugar en la Escritura. Octavo lugar, nosotros hacemos bien en estudiar las Escrituras. Segundo Pedro capítulo 1 y el versículo 19. Hacemos bien en estudiar las Escrituras. Segundo Pedro capítulo 1 y versículo 19. Tenemos también la palabra profética. Mira bien. Más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mira bien.
Tenemos también la palabra profética más segura. Segura. Mírame. La cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, donde hay oscuridad y falta de sabiduría. La palabra profética alumbra para que usted tenga la sabiduría sobre la palabra profética que vamos a estudiar. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Cristo. Él es la palabra, Él es la sabiduría. Hacemos bien en estudiar las profecías. No en un lugar, somos felices oyendo las profecías y poniéndolas en práctica. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 3. Rápido, rápido. Bienaventurado el que lee y lo que oyen las palabras de esta profecía. Mira bien, bienaventurado. Tiene dicha. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esa profecía y que guardan las cosas que está escrita, porque el tiempo está cerca. Si el tiempo está cerca, cuando Pedro predicó su sermón y 5,000 almas se convirtieron, él predicó: así dice el Señor, en los últimos días derramaría el Espíritu, en Hechos capítulo 2. Si los últimos días empezaron entonces cuando Pedro predicó a 2,000 años atrás, si esos fueron los últimos días, tú y yo estamos en las últimas horas, porque ya pasó 2,000 años. Pero no se olvide que 1,000 años es como un día, y un día como 1,000 años, porque Él no tiene un reloj made in Switzerland. Él no vive 24 horas por día, Él es eterno. Amén. Un año para Él es un pensamiento. 1,000 años para Él es un día, y un día es 1,000 años. Él vive en la eternidad. Eternidad, Él es eterno. Él no tiene principio ni fin, Él siempre existió. Siempre existió. Él es eterno. En décimo lugar, debemos poseer el espíritu de la revelación para conocer el futuro. Efesios 1:16. Efesios 1:16. Tenemos que tener, mire bien, el espíritu de revelación para entender la Escritura. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a cual Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. La profecía abre los ojos, abre el entendimiento, abra los ojos de la sabiduría para entender su llamado y el propósito que Dios tiene para contigo. Eso es lo más grande, conocer la profecía y conocer la sabiduría de Dios en las Escrituras. Décimo primer lugar, Dios no quiere que seamos ignorantes acerca de nuestro futuro. 1 Tesalonicenses 4:13. Dios no quiere que seamos así. 1 Tesalonicenses 4:13. Mira bien. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Los impíos no tienen esperanza de resurrección, pero tú y yo sí la tenemos. ¿Por qué? Porque sabemos discernir los tiempos. Porque tenemos la palabra profética que es como una ancla segura y no nos movemos de ella. No podemos movernos de ella. Décimo segundo lugar, el Espíritu Santo nos hará anunciar lo que irá a suceder. Juan 16:13, la Biblia dice: y Él os enseñará todas las cosas, Él os guiará toda verdad, y Él os dirá, porque no dirá de sí mismo, pero dirá lo que va a oír, lo que tiene que decir, la palabra de Dios. Décimo tercero, las profecías son el medio más grande para ganar almas. Pedro, hablando sobre el juicio venidero, lo ganó a las 3,000 almas. La palabra profética en Hechos 2. Pablo, hablando sobre el juicio venidero también en Atenas, en Grecia, en Hechos 17:32, ganó almas. Ellos hablaron la palabra de Dios. Pedro no tenía un conocimiento profundo teológicamente, pero él tenía el poder de Dios. La Biblia dice: él se levantó lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, y dijo: varones hermanos,
La escritura dice en Joel, en los últimos días derramaría mi espíritu. Él predicó profecía y 3,000 almas se convirtieron. 3,000 almas. Porque él predicó la palabra de Dios. 14º lugar, ellas producen santidad. 1 Juan 3:3. La palabra de Dios produce santidad. 1 Juan 3:3. ¿Por qué produce santidad? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál es la esperanza en Él? De su venida, de su restauración, de su eterno plan para con el hombre. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Se purifica. Cuando usted estudia la palabra, cada día que usted la estudia, la palabra de Dios dice: y vosotros ya sois puros por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios produce santidad a usted. 15º lugar, nos incentivan a la paciencia. Santiago 5:7. Esperad con paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. Tened paciencia. Paciencia. 16º, nos libran de la turbación. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. No debe haber turbación. No debe haber. En Marcos 13:7, Jesucristo hablaba: habrá guerras, pero no se turbe vuestro corazón, es necesario. Pero todavía no ha llegado el final de todas las cosas, pero sí es necesario. El 17º, el valor de la profecía nos incentiva a la consagración. 2 Pedro 3:10 y 11. 2 Pedro 3:10 y 11. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Después más adelante yo voy a explicar lo que quiere decir eso. Y serán consumidos. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esa es la purificación de todas las cosas para crear el nuevo cielo. Puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados y se fundirán? ¿Sabe cuál es el poderío atómico solamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética? 100,000 millones de megatones. 100,000 millones de megatones quiere decir que 100,000 millones, las dos fuerzas atómicas que se chocan en menos de una partícula de segundo. ¡Pum! La tierra se partiría en medio y todos los mares se tornarían como una caldera encendida. Eso es nomás Estados Unidos y Rusia. Hay Francia, hay Japón, hay China. Quiero que usted entienda bien. Entienda bien. Que los elementos abrazados pasarán. Podrá ser con una destrucción atómica, una destrucción militar, pero eso no es lo que la Escritura dice. Entienda bien. El eterno plan de Dios es restaurar la tierra, no dejarla en ceniza, pero restaurarla. Restaurar a su estado original, al estado que fue desde el principio. Y Dios lo hará. Dios lo hará. 18 nos iluminan en el medio de las tinieblas. Ya dice 2 Pedro 1:19, alumbrando vuestro camino en la oscuridad. El 19 nos consuela cuando hemos perdido a alguien, un ser querido o un familiar. Sabiendo lo que dice ahí 1 Tesalonicenses 4:13, no somos como nosotros, que no tiene esperanza. Usted sabe que lo verá en la gloria. Usted sabe que su madre o su padre o su esposo o su esposa están ahí en la gloria esperando por usted. Esa es una gran esperanza. Cristo fue en 20º lugar el gran predicador de las profecías. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Capítulos enteros Él habló sobre la profecía. Y 21º lugar y último lugar, Cristo es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle y Él me dijo: mira, no lo hagas, que yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque es el testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía. Testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía.
La única manera de Dios hablar al hombre y la única manera de Él hacer entender al hombre su propósito es a través de las profecías. Es a través de la palabra de Dios. No habrá ninguna otra revelación al hombre a lo que ya está escrito aquí. Ninguna. Dios podrá hablar y dar visiones a determinados hombres y mujeres de Dios, pero ya estaba aquí primero. Todo tiene que ser confirmado con la Escritura. La Escritura es la base de todo lo que usted tiene que hacer. De todo lo que usted tiene que hacer. En segundo lugar, voy a hablar sobre el valor de las profecías, pero las tres aparentes prohibiciones en el estudio de las profecías. Voy a hablar los dos lados. El interés en estudiarlas y las cautelas de la prohibición en la palabra de Dios en un sentido del fanatismo en ellas, porque hay mucho emocionalismo en ellas. Jesucristo habló en Hechos 1:7, no toca a vosotros saber estas cosas, pero mira bien, o no es de vosotros saber las cosas, pero no quería decir a nosotros, pero sí a los apóstoles. Habla ahí conmigo en Hechos capítulo 1 y versículo 7. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las acciones que el Padre puso en sola potestad. Ahora mira bien la diferencia. Mira bien. No toca a vosotros, a ellos, en el momento, porque no era el tiempo de ellos saber. Esta revelación era para los últimos días, para ti y para mí. Abra tu Biblia en Jeremías 30:24 y yo voy a explicar a usted por qué. Mira bien. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho cumplido los pensamientos de su corazón. En el final de los tiempos entenderéis la profecía. El final de los tiempos es ahora. Fue revelada para mí y para ti. No era el momento de los apóstoles saber, porque no era el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Nosotros estamos viviendo, hermanos, el tiempo más excitante en la historia de la raza humana. Es el desarrollo de todo, el cumplimiento de todo, la destrucción del mal y la victoria del bien, la destrucción de Satanás y la victoria de Cristo. Estamos viviendo en el tiempo más excitante de la historia, el tiempo del fin. Y es lo más grande saber que estamos vivos y Él puede venir para llevar su iglesia. Mira que Pablo quería participar de este tiempo cuando él dijo: y entonces Él descenderá de las nubes y nosotros los que estaremos vivos. Él se consideraba que Él iba a estar vivo y nosotros los que estuviéramos vivos. Parece que Él se equivocó escatológicamente, ¿no? Porque Él quería estar. Él quería ser partícipe de la bendición de los últimos tiempos. Pero Dios dijo: no, esa bendición es para Emmanuel, hasta el tiempo del fin, que es ahora. Ahora es el tiempo del fin. Para Israel el fin empezó y la restauración empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler destruyó 6 millones de judíos, fue una catástrofe. Pero ahí entonces ellos se dieron cuenta que solamente podían sobrevivir en su propio pueblo. Y entonces empezó la migración de Israel para Israel. Y entonces la restauración de la historia de Israel de la Segunda Guerra Mundial, y yo le voy a explicar a usted en las profecías que vendrán. Es un estudio excitante para usted ver cómo Israel no necesita de nadie para defenderlo. Él se defiende solo, porque Él tiene el Dios de dioses y Señor de señores. Y quien toca a Israel toca en la línea de los ojos de Dios. Y yo no aconsejo a Saddam Hussein a tocar la línea de los ojos de Dios. Mira bien, segundo, las cosas secretas pertenecen a Dios. Abra tu Biblia en Deuteronomio 29:29. Oh, I love these things. Oh, la escatología es algo increíble. Yo me deleito en ella. Me deleito. Ya que vamos a estar aquí hasta las 1 de la mañana. Yo tengo tanto tiempo. Tengo tiempo. I love these things. Mira bien. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Secretas, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que la cumplamos en todas las palabras de esta ley.
Hay cosas secretas que Dios nunca podría revelar al hombre porque el hombre no tiene la capacidad para entenderla. Si Dios ha revelado los evangelios que hasta un niño no puede entender, y los científicos de UCLA dicen que no hay Dios, ¿cómo Él va a revelar la Nueva Jerusalén? Es imposible. Dios solamente puede dar a la medida de que el hombre puede aceptar. Dios no puede dar demasiado al hombre, porque el hombre no puede entender nada, a no ser un principio y fin, y Dios no tiene principio ni fin. Él es eterno. Él es eterno. Es verdad, el secreto pertenece a Dios, pero las cosas reveladas a nosotros. ¿Y cuáles son esas cosas reveladas? Profecía. ¿Y cuáles son las cosas secretas? 1 Corintios 2, 8. ¿Cuáles son esas cosas secretas? 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes bien está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ese es secreto. Ese es secreto. Esto es secreto. Nadie lo vio y nadie lo oyó. Pablo fue al tercer cielo y él vio cosas que nadie lo está listo a oír. Él dijo, conozco un hombre. Era un hombre humilde. Él dijo, yo conozco un hombre. Sin cuerpo no lo sé, sin espíritu no lo sé. Dios lo sabe. Pero que fue al tercer cielo y vio y oyó cosas que no es listo para un hombre ver o oír. Él vio la gloria de la Nueva Jerusalén. Pero ese es secreto. Ese es secreto. En los finales de los días de esa conferencia yo voy a hablar a usted en la síntesis de la Nueva Jerusalén. Lo que es que espera a nosotros en la Nueva Jerusalén. Y usted verá que servir a Cristo, los problemas que tenemos aquí y todo eso, no es ni comparado a la gloria que nosotros vamos a tener con Cristo. Ni es comparado. Ni es comparado. Ni es comparado. Si usted no ha tenido suficientemente condiciones para comprar un sofá en May Company o Broadway, allá usted va a sentar en oro. Tú no necesitas preocuparte. Allá usted va a reinar las naciones con cetro de hierro y las naciones van a doblarse delante de Cristo y usted. Si usted supiera lo que está reservado a nosotros, que reinaremos con Él, nosotros reinaremos con Él. Quiere decir que yo soy coheredero con Él, quiere decir que yo voy a reinar igual a Él. Vamos a administrar planetas. Vamos a volar en una velocidad de pensamiento y lo voy a administrar los planetas. Mira bien. Si lo obedecemos ahora, reinaremos con Él después. Aleluya. Aleluya. It's great. Las cosas que son secretas, lo que Dios tiene para nosotros, la edad de la tierra, la origen del pecado, solo Dios lo sabe. La misma palabra del pasaje que hemos leído dice que el revelado es nuestro. El Apocalipsis es revelación que pertenece a nosotros. Es la palabra griega apocalípticos, revelaciones. Parousia, descubriendo el velo, revelando. Por eso dice revelaciones o apocalipsis. Tercero, el día y la hora nadie lo sabe. Mateos 13:32, Jesucristo dijo, el día ni la hora nadie lo sabe, ni el Hijo. Pero mira bien, Jesucristo es Dios. La parte humana de Jesús no sabía Jesús, pero el Cristo sí sabía. Porque Cristo no nació en Belén, Cristo es eterno. Jesús nació en Belén, que es la parte humana de Cristo. ¿Me entiendes? Cuando Él dijo, ni el Hijo lo sabe, ¿cómo Él no iba a saber si Él es Dios? Ni el Hijo, exactamente el Hijo, Jesús. La parte humana de Jesús, no. Pero Cristo, la parte divina de Dios, sí sabía. Él era el Dios hombre. Es verdad, pero la pasaje no nos prohíbe que no debemos estudiar las profecías y la Escritura, porque ese día nadie lo sabe. Mira bien. Cuarto lugar, el peligro en el estudio de las profecías. Hay un peligro. Cuando yo hablo con sinceridad, yo hablo de los dos lados. Hay los dos lados. Una moneda tiene dos lados. Es fácil caer en el sensacionalismo en las Escrituras. Por ejemplo, ahora se han hecho videos con la sensación del Medio Oriente, que Saddam Hussein será el anticristo, o Saddam Hussein... Ese es sensacionalismo. Él es un árabe, el anticristo será un judío. El anticristo traerá paz, no guerra al mundo.
Entonces hay mucho sensacionalismo en eso. Es fácil hablar de las cosas irreales como si ella fuese real. Y es fácil sacar una escritura sin leer el contexto y decir cumplió la escritura. Es fácil. Pero el entendimiento de la escritura, por ejemplo, cuando la destrucción de Israel, la destrucción del templo, tantas emociones habían de la restauración del Estado de Israel, pero era 70 años después de la ascensión de Cristo. Hasta que la restauración de Israel empezó en 1930, en 1938. Es fácil caer en una palabra llamada unilateralismo, que es solamente hablar en profecías y se olvidar de las otras verdades bíblicas. Las profecías es parte de la Escritura, no es toda Escritura. Es parte. Es fácil caer en el orgullo profético. Hay personas que han leído 1 o 2 libros de profecías y piensan que ya saben todo. A veces no aceptan consejos de nadie o no les gustan escuchar las otras partes de la Biblia en relación a profecía. Los escatólogos saben que la palabra de Dios es una sola, porque nadie tiene la palabra final. Nadie, solo Dios. Solo Dios lo tiene, la palabra final. Es fácil dejar de amar a alguien cuando no entiende las profecías como nosotros. Es fácil dejar de amar o de respetar a alguien que no tiene el mismo acuerdo, el mismo punto de entendimiento que usted. Eso se debe evitar. Las profecías son difíciles de entender, pero Pedro dice que la profecía es una antorcha. No dice que la profecía son ciencias matemáticas ni la luz de mercurio, es una antorcha. Una antorcha que alumbra. Es algo sencillo, pero al mismo tiempo difícil. Solamente con el Espíritu de Dios para que usted pueda entender. Las profecías, en ella, por ejemplo, nos dice la Escritura que es como un espejo o como una luz en la oscuridad para nos obligar a vigilar, para evitar los engaños. Mira bien, si la Biblia hablase que la restauración del templo de Salomón sería en 1999, entonces los impíos harían todo para dificultar la restauración del templo. ¿Entiendes? El templo tiene que ser reconstruido donde está la mezquita de Omar, donde están los árabes. Los árabes se retirarán de Israel, Dios terminará con ellos. Israel será para los judíos y para la iglesia. Si usted no ha ido a Israel, no te preocupes, tú vas a ir anyway. Vas a reinar con Cristo. No te preocupes con los viajes que hay. Tú vas a ir for free of charge. Porque tú reinarás con Cristo en Israel. El templo está siendo estudiado en la Escritura, en el hebreo rabínico, en el hebreo de Israel. Están estudiando y lo van a reconstruir. Y lo van. Ahora las universidades en Israel están enseñando a los muchachos a cómo ofrecer sacrificios, como Aarón lo hacía. Y los hermanos de José lo trataron de matar a él porque él habló: yo miro que ustedes se doblan delante de mí. Le faltaba un poco de madurez, él era muy joven, él tenía 17 años y él habló. Entonces él fue vendido, él fue a la cárcel. Tal vez no era necesario nada de eso, Dios iba a cumplir de una otra manera, pero él dificultó el plan de Dios porque él habló. Y sus hermanos le tenían envidia porque él dijo: ustedes se doblaban delante de mí. Y él no debería haber dicho. Como Moisés quiso liberar a Israel, fue y mató a un egipcio y huyó a Madián 40 años. Él atrasó el plan de Dios 40 años. Él quiso hacer de su propia manera. Dios dijo: no es así, es conmigo. No por fuerza ni por violencia, pero por mi espíritu. Hay un tiempo para todas las cosas. Herodes mandó a matar todos los niños cuando él supo que nacería el rey Salvador. Por eso le mandó a matar todos los niños, porque descubrió la profecía. Reglas para estudiar las profecías. Saber que las profecías no son isoladas y tienen que ser estudiadas dentro del contexto bíblico general. Usted no puede sacar un versículo y usted hacer su doctrina. Por eso es que hay muchas iglesias que se han desviado de la verdad porque han corrido un versículo solo. Cuando la Biblia dice bautizaos en el nombre de Jesús, la Biblia está diciendo que aquel tiempo los judíos no conocían el Espíritu Santo. Los judíos no conocían nada más lo que el Padre. Y Jesús estaba representado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Entonces, bautizados en el nombre de Jesús es una cosa. Bautizados en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo es otra cosa y es la verdad. Porque usted tiene que sacar la interpretación de las Escrituras adentro del contexto. Si Jesús hubiera dicho al final de los tiempos, cuando él ascendió al cielo, bautizados en mi nombre, él diría, pero él no dijo, él dijo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que tener sabiduría en eso. Debes interpretar la profecía de Patmos con ayuda del profeta de Babilonia. Juan, Daniel, Ezequiel, Isaías, revelación. Usted no puede entender revelaciones, no puede entender Ezequiel o Daniel sin Isaías, sin Jeremías, sin Juan. Usted tiene que entenderlos, porque uno es el cumplimiento del otro. ¿Me entiendes? Uno es el cumplimiento del otro. Uno es. No se puede tomar los textos sin el contexto, porque un texto sigue siendo el pueblo de Dios. Hay predicadores que dicen que Israel no es el pueblo de Dios. Eso no es cierto. Pablo dice que Israel será salvo en peso. Israel será salvo todo. Cuando Él venga después de la gran tribulación, en el juicio de las naciones, cuando Él destruirá a los enemigos de Israel, durante la batalla de Armagedón, Israel se volverá a Él, e Israel se convertirá y lamentará en aquellos que lo han traspasado, y Él se mostrará como Mesías, como el Yeshua y el Mashiach. Entonces Israel entero será salvo. Israel entero. No se debe aplicar, somos el Israel de Dios. Somos el Israel de Dios porque fuimos injertados en Él. Pero Israel sigue siendo Israel y la iglesia, es distinta. Separe estado de iglesia, siempre. Los símbolos repetidos, las interpretaciones literales o figuradas, una vírgula y un punto tienen mucho valor en la profecía y cambia todo el sentido de la escritura. Los símbolos repetidos como las 7 tazas, las 7 trompetas, los 7 sellos, son 7 cosas distintas, pero con un mismo sentido. Y se tiene que entenderlas. Casi todas las profecías tienen dupla o triple aplicación. Una interpretación literal, una interpretación figurada, una interpretación mediata o inmediata, una para Israel y una para la iglesia. Y hay profecías que tienen 3 veces su mismo cumplimiento en 3 tiempos distintos. Hay que entender la escritura. Casi todas las profecías en la palabra de Dios tienen un principio y tienen un fin. Usted no puede aplicar una profecía, por ejemplo, que fue a 30 años atrás, usted no la puede aplicar. Si ella cumplió para un acontecimiento de 20, 40, 50 años atrás, lo aplicaron hoy, a menos que usted tenga base, que es la misma cosa. Muchos libros fueron escritos sobre escatología. Yo estoy escribiendo uno y no voy a caer en el mismo error de ellos. Hay que aniquilar el sensacionalismo y hay que hablar lo que es de Dios. Hay que hablar lo que está en la escritura. La profecía y la escatología son 2 cosas distintas. La profecía es el anuncio anticipado de un evento futuro de la cual nadie lo ha visto o oído, no tiene conocimiento. La escatología, le dice a ustedes, la ciencia que estudia el desarrollo del tiempo del fin, el final del mundo y el desarrollo del drama mundial. Hay 4 fuentes de inspiración profética. Mira bien. 3 de ellas no son de Dios. La última es de Dios. Hay la inspiración de la charlatanería, la profecía sin base y del engaño. Hay la inspiración por los demonios, los horóscopos. Hay la inspiración por la ciencia, los pronósticos del tiempo. Y hay la inspiración del Espíritu de Dios, que es la única verdad. Las cartas, el espiritismo, la comunicación con los muertos, el satanismo, esto es de Satanás. Eso no tiene parte con Dios. La astrología y todo eso es nada. Esto es la única autoridad que está en ella. La palabra de Dios es la única. Las 4 características de una misma y verdadera profecía. Debe ser emitida con anticipación y tiene que ser confirmada en la escritura. No puede ser ambigua, o sea, indefinida. Ella tiene que tener una definición. Dios nunca habló en términos generales cuando Él habla con un individuo, y nunca habló con un individuo en términos generales. Cuando Él habla a la nación, Él dice así: habla Dios a la nación, habla Dios a todo Israel. Cuando Él habla individual, es individual.
Hay que tener las cosas bien definidas porque Dios es un Dios de orden. La profecía no es una adivinación. Usted no adivina porque la adivinación es del demonio y no existe, es mentira. La profecía es, así dice Jehová, y Él cumple, si es de Dios. Debe cumplirse en el tiempo que está fijado. Y las profecías bíblicas reúnen todas esas condiciones. Si hay alguna profecía que no está en la Escritura, ella no es de Dios. Ella no tiene fundamento bíblico. Y mucha gente que han guiado su vida por la profecía se han destruido. Porque hay que guiarse la Biblia, la vida espiritual con lo que está escrito aquí. No depender de los profetas. Las profecías con el final del mundo en el año 2000, rápidamente, ya lo voy a terminar. Otras profecías que han hablado sobre otras profecías. Según Nostradamus de Francia, él dijo que el mundo va a terminar en 1999. Él dijo. Segundo Muñoz Ferrada del Chile, el mundo terminará en el día 11 de agosto de 1999 a las 8 horas de la mañana, hora de Chile. Después de muchos y complicados cálculos matemáticos, ese chileno llega a la conclusión de que la destrucción del mundo es inevitable y eso se deberá a las fuerzas satánicas del anticristo, el cual ha nacido en la Palestina y empezará a gobernar el mundo en 1981. Eso no es cierto, porque el mercado común europeo empezará en 1992. Está 13 años equivocado. Mira bien. Mira bien. Hay mucho sensacionalismo en las profecías. Y yo no quiero que usted caiga en ella. Cuando Dios te revelara algo más durante esta semana, tenlo para ti. Atesóralo en tu corazón y comparta de una manera sabia e inteligente. Las profecías de la gran pirámide de Egipto. Según la gran pirámide de Egipto, el mundo va a terminar el día 17 de septiembre de 2001. Si tenemos unos 10 años para vivir. Según la grande pirámide, entre 1970 y 1980 explotaría la tercera guerra mundial, del cual no hubo. No existió. Y los Estados Unidos sería el primer país a ser atingido por bombas atómicas. Hasta hoy no ha pasado. Entre 1970 y 1980 la ciencia descubriría el secreto de la inmortalidad. Eso no es cierto, porque la inmortalidad solamente está en Jesús. Empezando en 1980 adelante, el mundo empezaría a oír ruidos extraños y los platillos voladores. Nadie ha probado sobre nada de eso. Puede ser carros de fuego. Elías subió a un carro de fuego. Puede ser tantas cosas. Entre 1980 en adelante el mundo, a partir del 18 de septiembre, terminaría en el 2001 con una guerra nuclear. Y en 1995 empezaría una ola de una desesperación mundial. Y la Tierra empezaría a modificar su geografía y habría un nuevo clima y las naciones serían purificadas por el fuego. En 1988 yo recibí por correo un librito que decía 89 o 88 razones por las cuales Jesús vendrá en 1988. No vino. Ese es sensacionalismo, eso no existe, eso es mentira. Ese es comercio, eso no existe, eso es mentira. Él vendrá cuando Él decida venir. Y nadie tiene la autoridad para fijar fechas, porque eso es mentira. Como un predicador una vez predicando y decía: el tiempo está en el fin y Jesucristo dijo que Él vendría antes del año 2000. Y el pastor estaba atrás de él y dijo: Jesús no dijo eso, se nos dijo, debería haber dicho, porque las profecías están cumpliendo. Pero eso no es cierto. Se nos dijo, debería haber dicho. Eso no es cierto. Eso no existe. Las profecías científicas sobre el final del mundo, yo termino con eso para hoy. En marzo de 1972, Danai Maido, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y los otros científicos conmovieron el mundo diciendo que dentro de 20 o 30 años quedaríamos sin petróleo, sin aire puro, sin agua. Según algunos científicos, estamos perto de 10.000 años de frío. Estamos cerca de una nueva glaciación, la glaciación número 21. Eso no es cierto. Es al contrario. La tierra cada día está calentándose más. Porque la Biblia dice en Isaías
Vamos a empezar con el versículo 3. El anticristo, su advenimiento, su obra y su muerte. Dejo claro que en una hora es imposible en detalles hablar de algo que se lleva 4 o 5 años para estudiar en la universidad. Pero lo daré una síntesis, lo que es el anticristo. Según Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 en adelante. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo sea manifiesto. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con grande poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Vamos a orar. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús nos humillamos delante de ti. Te pedimos que tú nos hables en esta mañana. Aleluya. Que tú derrames tu espíritu de sabiduría e entendimiento. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentar, por favor. Luego, después que Cristo arrebate a su iglesia, el planeta Tierra será dominado por un hombre admirable, excepcional, del cual la Biblia lo llama de anticristo. Será el último dictador mundial. Será un hombre excepcional, un hombre con calidades como ningún otro hombre, excepto Cristo, a pisar en el mundo. Rápidamente, en relación al anticristo, nosotros sabemos primero que él será el mayor de todos los hombres. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 4. Será el mayor de todos los hombres. Y adorarán al dragón que había dado autoridad a la bestia. El dragón Satanás dio a la bestia. Y adorarán a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Él será el mayor de todos los hombres. Segundo, él será más sabio que el profeta Daniel, y él será más sabio que todos los hombres puestos juntos en la historia, excepto Cristo. Y será más sabio que Salomón. Ezequiel capítulo 28 y el versículo 3. Ezequiel capítulo 28 y el versículo 3. He aquí que tú eres más sabio que Daniel y no hay secreto que te sea oculto. Será un hombre excepcionalmente sabio, un hombre educado, un hombre entendido, un hombre que sabrá muy bien dónde sus pies están pisados y a lo que se propone. Tercero, será el Señor de toda la tierra. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, quiere decir, matar a los santos durante la gran tribulación, los que se quedaren aquí. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ayer le decía, cuando yo estaba en Bruselas, en Bélgica, cuando yo visité el edificio del 666 del Anticristo, el mercado común europeo, 3 pisos, y hay un computer que se llama La Bestia, y ahí están todos los nombres de todos los habitantes de la tierra. Cuarto, él tendrá poderes sobrenaturales. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 2. Y la bestia, el anticristo, que vi era semejante a un leopardo, de sus pies de oso y su boca con boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono en grande autoridad. El dragón le dio poder. Satanás le dará poder al anticristo, así como Dios dio poder a Cristo. Quinto lugar, nacerá según el poder de Satanás. Nacerá de una manera sobrenatural, no nacerá de una relación normal entre una mujer y un hombre. Y este es un misterio. Y yo espero que usted esté listo para recibirlo esta mañana. Según Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 9. Él nacerá de una manera sobrenatural.
Versículo 9 de Colosenses 2 que hemos leído, el inicuo cuyo advenimiento o su nacimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios. Así como Cristo nació de una manera sobrenatural, Él también nacerá de una manera sobrenatural. Sexto lugar, no hará caso de las mujeres. Daniel capítulo 11 y el versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso, entonces será judío. No tiene nada a ver con Saddam Hussein, no tiene nada a ver con ninguna persona no ser un judío. No hará caso del Dios de sus padres. De sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Él será judío, saldrá del imperio romano, del mercado común europeo. Ni hará caso del amor de las mujeres. Seguro que no es Saddam Hussein porque él tiene un harén de mujeres. Séptimo lugar, no hará caso del Dios de sus padres. El mismo versículo, el versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso. Del Dios de sus padres, de la ley, del judaísmo, del Torah, del yeshiva. Él será judío, he's going to be Jewish, porque él se sentará en el trono de Dios, queriendo ser Dios y hará un pacto con Israel, y nadie hará un pacto con Israel siendo gentil, tiene que ser judío. Octavo, morirá y resucitará. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra, que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia, que tiene herida de espada y vivió. Herida de espada y vivió, ella será herida de muerte. El anticristo morirá y Satanás lo resucitará. No se olvide que el diablo siempre lo ha intentado imitar a Dios, y el anticristo, el dragón, la bestia, el falso profeta será la Trinidad satánica en contra del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Nono lugar, peleará contra de Cristo. Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 19. Vi a la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esta es la última batalla, la batalla del Armagedón. Décimo lugar, se hará que le adore como Dios. Ya lo hemos leído, según Colosenses 2:4. Se sentará en el trono como Dios y lo adorarán como Dios, e Israel lo recibirá como un Mesías. Entonces es imposible que sea gentil, porque Israel no va a recibir un Mesías que no hable hebreo y que no conozca la ley, por lo tanto es judío. Décimo primer lugar tendrá el número 666. Hebreos capítulo 13 y el versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuanto al número de la bestia, pues el número del hombre es 666, el número de la imperfección. 666 veces imperfecto. Décimo segundo lugar, será igual a Satanás. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como león, y el dragón le dio su poder, y su trono y gran autoridad. Él ejercerá el poder bajo el dragón. Décimo tercer lugar, le harán imágenes, le harán ídolos. Apocalipsis capítulo 13, el versículo 14. Engañaba a los moradores de la tierra con señales que le había sido permitido hacer en presencia de la bestia. Pero hicieron una imagen de la bestia. Como Nabucodonosor, que fue uno de los precursores del anticristo, él hizo una imagen de 6 codos de altura. Él fue uno de los precursores del anticristo. Salomón recibía 666 ciclos de oro por año. Décimo 14, él hará milagros, hará prodigios, y aún engañará a aquellos creyentes que se quedaran aquí en la tribulación. Apocalipsis 13:15. Y se le permitió dar vida o infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciera matar a todo el que no la adorase. Él hará una imagen y él tendrá el poder de infundir aliento, de hacer milagros, de hacer prodigio, y la imagen hablará y el mundo entero se conmoverá. Él será una persona sobrenatural, será un hombre excepcional, excepcional. Décimo quinto lugar, será el mayor diplomata que el mundo jamás conoció. Daniel capítulo 11 y el versículo 36. Daniel capítulo 11 y el versículo 36. Será el mayor diplomata. Tendrá las habilidades, sabrá convencer, tendrá capacidad de llevar a cabo sus propósitos. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, el anticristo, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que se consumirá la ira, porque lo que han determinado se cumplirá. Él hará un pacto con todas las naciones del mundo,
Y él será un hombre excepcional. Los primeros 3 años y medio de la gran tribulación será de paz, será de prosperidad. Él arreglará todos los problemas del mundo. Por lo tanto, si no hay guerra en el Medio Oriente y Saddam Hussein retira sus tropas y Estados Unidos regresa por un hombre que lo va a arreglar eso, puedes tener cierto que él es el anticristo. Él tiene que agarrar nombre, tiene que agarrar fama, él será un diplomata mundial. Este es el momento para que él se manifieste. Y si usted está preparado para recibir esto, él ya tiene más de 35 años. 16º lugar, Dios enviará una operación de error para que crean en la mentira. Segundo Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 11, ya lo hemos leído. Y el dragón le dará poder a él para hacer maravillas, para hacer prodigios. Así como una persona va a la santería o al espiritismo y es sanada, no tiene nada que ver con Dios. Satanás lo sanó, porque él tiene poder para sanar, que él tiene poder para matar. No confunda a Dios con el espiritismo y la santería, porque Dios no está allí. 17º lugar, los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida lo adorarán. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 8. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Principio, tremelios, de la recreación del mundo, la generación preadámica, ya hemos estudiado. 18º, el anticristo obligará a todos los pueblos que tengan su número 666, y los que no tengan su número caerán a filo de espada. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 16. Y así es que a todos, pequeños y grandes, niños y grandes, niños y adultos, ricos y pobres, hay una diferencia, libres y esclavos, que se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Mira bien, el número de su nombre. Antiguamente no eran nombres las personas tenían números, por eso él tendrá números. 666 veces imperfecto. 19º lugar, 20º lugar, la Biblia le da al anticristo varios nombres. Varios nombres la Biblia lo declara. Primero, le da anticristo. Anticristo, en el griego anticristos, todo lo que se opone a Dios. Primero Juan 2:18. Sabremos que el ministerio de la iniquidad de los anticristos ya salió al mundo, los precursores. Segundo lugar, él se llamará inicuo, ya lo hemos leído, 2 Tesalonicenses 2, 8 y 9a, el inicuo, cuyo devenimiento es por obra de Satanás. Tercero, ya se lo llamará bestia. Apocalipsis 13, 1, 2, se lo llamará bestia. Y él subió del mar. La Biblia dice en Apocalipsis 17 que el mar que has visto, Juan, son pueblos, lenguas y naciones. Él saldrá del medio de Europa, del mercado común europeo, del imperio romano, el maldito imperio romano. El mayor equivocación del siglo XX, del final del siglo XX, ha sido la reunificación de la Alemania. Alemania volverá a ser como ha sido en el principio. Perseguirá a los judíos, les matará. Esto es la mayor equivocación, pero todo está cumpliendo y tiene que cumplirse. Cuarto lugar, él será llamado el hombre de pecado, según Tesalonicenses 2:3, el hombre de pecado. Será llamado hijo de perdición, según Tesalonicenses 2:3. Se llamará el cuerno pequeño, que se tornará grande, Daniel capítulo 7 y el versículo 8. El cuerno pequeño que saldrá del medio de las naciones. Empezará pequeño y dominará toda la tierra, porque se recibirá poder y recibirá autoridad de los príncipes, de los reyes, de los embajadores de la tierra entera. Y se maravillarán delante de su sabiduría. Y cuando él hable en las Naciones Unidas, en la sesión plenaria, los hombres se maravillarán de su sabiduría y de su habilidad de resolver los problemas del mundo. Y le darán a él poder y autoridad. Daniel capítulo 7. El versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos en la escritura es poder, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Él destruirá 3 reinos cuando él venga. Y aquí que este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Grandes cosas. Se maravillarán de su sabiduría, se maravillarán del poder de un diplomata, de resolver los problemas, la guerra, la hambre. Él será un hombre excepcional. Séptimo, él es llamado la inteligencia. Según Timoteo 4:3-4. En el final de los tiempos, la gente apostará de la fe y dará oídos a doctrinas de demonios.
Será un hombre inteligente, del cual Satanás ya lo ha introducido en el mundo. En Israel, el otro día recibí una carta de mi amigo que yo le visitaba una vez cada año en Tel Aviv. Allá tiene un niño de 12 años de edad y ya ha cursado la 4ª universidad en Tel Aviv. Pero él no es un niño, él ya tiene más de 35 años de acuerdo a las escrituras, porque su tiempo de su advenimiento es ahora. Y es imposible que le dan poder a un niño, él será un hombre maduro, será una persona experimentada. 21. Es probable que el anticristo morirá en la mar después que el Señor lo destruya. Ezequiel capítulo 28 y el versículo 2. Ezequiel capítulo 28 y el versículo 2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, y en el trono de Dios estoy sentado en el medio de los mares. Siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Él es un hombre, pero él se sentará en el trono de Jerusalén después que sea reconstruido como Dios, queriendo ser Dios, y hará un pacto con Israel por 7 años, pero su pacto será quebrado a la mitad de los 3 primeros años y medio. Entonces Israel al final de la gran tribulación se convertirá al verdadero Mesías, Yoshua y Mashiach, Jesucristo. 22. Cristo lo matará con el soplo espíritu de su boca. Segundo Tesalonicenses 2:8. La Biblia dice, del cual Cristo lo matará con el soplo de su boca. 23. Cristo lo destruirá con el resplandor de su venida. Segundo Tesalonicenses 2:8b. De su venida, después del arrebatamiento de la iglesia, después de los 7 años de la gran tribulación, antes del juicio de las naciones, antes de la batalla de Armagedón, Él reunirá Rusia, Él reunirá China, Japón, los Estados Unidos, Rusia, Arabia y todo el mundo entero en contra de Israel. Hasta los Estados Unidos se volverán contra Israel, y yo siento mucho, pero eso es lo que la Escritura dice. 24. lugar, el anticristo juntamente con el falso profeta serán los primeros en ser echados en el lago de fuego. Alabado sea el nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. El falso profeta será el último de la Trinidad satánica. Así como el Espíritu Santo no se exaltó a sí mismo, pero exaltó a Cristo y le dio a Él gloria, el falso profeta no se exaltará a sí mismo, pero obligará a los pueblos de la tierra para que exalten a la bestia, el anticristo, y para que adoren a la bestia. La Trinidad satánica, Dios, Jesucristo y Espíritu Santo. La Trinidad satánica entonces, el dragón, Satanás, se opone contra Dios. El anticristo, la bestia que se opone contra Cristo, anticristo. Tercero, el falso profeta y el antiespíritu que se opone en contra del espíritu y que dará gloria y honra a la bestia que fue otorgado el poder por el demonio. Ahora usted preguntará, ¿cómo es que nacerá el anticristo? Eso es muy profundo. Esto es demasiado profundo y yo espero que usted lo pueda recibir en esa mañana. El anticristo solamente podrá nacer de 3 maneras distintas, elaboradas por Satanás. 2 de esas maneras nosotros podemos explicar, pero la tercera es un secreto que solamente Dios y el diablo conocen. Presta atención. Según la Biblia, Satanás tendría un hijo, aquel hijo que la Biblia llama la semilla o la simiente de la serpiente. Usted se ha preguntado cuando Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre la semilla de la mujer para que naciera Cristo, y enemistad entre la semilla de la serpiente. ¿Cuál es la semilla de la serpiente? Quiere decir que el anticristo nacerá de una manera sobrenatural, engendrado por Satanás. Calma, ya voy a explicar. Segundo Tesalonicenses 2:9 dice, cuyo advenimiento es por obra y poder de Satanás. Así como Cristo nació de una manera sobrenatural, y así como la Trinidad satánica, su propósito es imitar a todo lo que es de Dios, el anticristo también nacerá de una manera sobrenatural. O sea, Satanás nacerá como siendo paternogénesis. Esto es, sin el padre humano, sin acción natural entre un hombre y una mujer, pero paternogénesis, con una relación de Satanás con una mujer. Y si usted estudia el satanismo, usted verá que Satanás mantiene relaciones sexuales. Eso puede ser nuevo para ti, pero esto es bíblico.
Debemos nos acordar que siempre Satanás deseó ser igual a Dios. Por eso siempre procuró y procura imitar a Dios. Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 2:9 que el anticristo será introducido al mundo por el poder del diablo, por la eficacia de Satanás. Eso quiere decir engendrado por Satanás, porque la palabra griega eficacia es engendrar. Primero, Dios tiene un hijo que es Cristo. Satanás tiene un hijo que ya está vivo, que es anticristo. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad satánica, el dragón, Satanás, la bestia, el anticristo y el falso profeta, el antiespíritu santo. Jesús vendrá en un caballo blanco, Apocalipsis 19:11. El anticristo también vendrá en un caballo blanco, Apocalipsis 6:2. Jesús murió y resucitó. El anticristo morirá y Satanás le dará vida y lo resucitará, Apocalipsis 13:3. Y su herida de muerte fue sanada y se levantó. Jesús descendió del cielo, el anticristo subirá del abismo. Jesús llevará los suyos para el cielo, el anticristo llevará los suyos para el infierno, y más tarde llevará los suyos para el fuego, y el lago de fuego y azufre. Cristo es el número 7, el número de la perfección divina. El anticristo tiene el número 6, el número del día en que el hombre fue recreado, en el día 6. No alcanza el 7, por eso él quería ser como Dios, porque él es 6, él no alcanza el 7. Él es 666 veces inferior a Dios. Es el número de la imperfección diabólica. Que el Señor lo reprenda. Jesús nació sin padre humano. El anticristo también será engendrado por el sobrenatural, o sea, por el poder de Satanás. Según Tesalonicenses 2:9. Todo el poder de Dios, el Padre, estaba en Cristo. Todo el poder del dragón, Satanás, estará en la bestia, el anticristo. ¿Cómo Satanás podrá engendrar a un hijo? Mediante a una relación sexual, a un coito, o sea, mediante una relación sexual entre Satanás y una mujer hechicera. Esos casos de relaciones sexuales entre demonios es un hecho comprobado entre los círculos espíritas y las religiones satánicas, o sea, la iglesia de Satanás. En el libro de Rebecca Brown, él vino a libertar a los cautivos. Es cierto que la Biblia dice que los ángeles no se casan y no son dados al casamiento, pero este pasaje no dice que los ángeles no tienen sexo. Si no tuvieran sexo, ellos no se necesitan vestirse, porque ellos se visten. Dice Mateo 22:30 que los ángeles no se casan, pero no dice que no tienen sexo. Además, ese pasaje dice que los que resucitan un Cristo no se casan, ni son dados al casamiento, pero no dice en relación a los ángeles, ni en relación a sus sexos. Porque si ellos no tuvieran sexo, ellos no necesitarían vestirse. ¿Dónde la Biblia dice que los ángeles tienen alas? La Biblia no dice. Esta es la mitología griega que lo ha hecho. Los ángeles es una persona. La Biblia dice que las alas de los serafines, no ángeles, serafines, cubren el rostro del Señor. Es la jerarquía celestial. Ángeles, serafines, arcángeles y querubines. Los serafines tienen alas, no los ángeles. La Biblia siempre habla de ángeles masculinos. La Biblia no habla de ángelas, habla de ángeles. La Biblia no habla de ángeles neutros, ni hombre ni mujer. El Señor no es mujer, Él es hombre. Él es hombre de guerra. Jesucristo fue hombre, no fue mujer, fue hombre. Además, la Biblia nunca menciona la genealogía de mujeres. Solo Abraham, padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob, Jacob, padre de esto. La mujer no es mencionada. La Biblia habla el sexo masculino. Además, ¿por qué los ángeles se tienen que vestir? ¿Cómo es el cuerpo de ellos? Un ángel puede aparecer y tomar un cuerpo. No te olvides que Satanás estaba en Edén en forma de una serpiente. Según los judíos y muchos teólogos evangélicos de fama mundial, afirman que los hijos de Dios, y esto es cierto cuando lo estudian en Tel Aviv, en Israel, en Yeshiva, son los ángeles caídos, igual a la pregunta que contesté en la radio el otro día. Ángeles caídos, que se casaron con las hijas de los hombres por la siguiente razón. Primero,
Según el original hebreo en la escritura, los hijos de Dios que se casaron con la hija de los hombres se llamaban Neflimes. Esta es la palabra hebrea, el original, que quiere decir caído, ángeles caídos, los que se corrompieron su cuerpo. Los hijos de Dios no son engendrados por la carne, ni por la sangre, son engendrados directamente por Dios. Fueron engendrados por la carne y por la sangre en el ámbito natural, los hijos de Seth. En el Antiguo Testamento, cuando se refiere a la palabra hijo de Dios, solamente se refiere a los ángeles. No se refiere a Israel. Israel se llama los hijos de Israel. Job 1:6 dice: el día que se presentó Satanás, se presentaron los hijos de Dios, los ángeles, se presentó Satanás en el medio de ellos. Job 38:7 dice que cuando el Señor creaba la tierra, las estrellas del alba y los hijos de Dios lo alababan. ¿Cuáles los hijos de Dios? Los ángeles. Entonces, estos hijos de Dios son los ángeles caídos que Satanás lo corrompió y los trajo para destruir la generación pre-Adán. ¿Cómo solamente después de 1500 años los hijos del linaje de Seth descubrieron que la hermosura de las hijas de los hombres eran bellas? ¿Será que demoraron 1500 años para ver que las mujeres eran bellas? No tiene sentido. Los ángeles se corrompieron y vinieron aquí. Presta atención y nunca te olvides, y esto es profundo. Y esto no se enseña de los púlpitos, porque es profundo. La meta de Satanás era, en Génesis 6, de corromper esta generación de entonces, porque sabía que la semilla de la mujer nacería Cristo, que destruiría a él. Entonces su meta fue introducir ángeles caídos que irían corromper a esta generación para que el Mesías no naciera. Por eso nació gigantes, personas sobrenaturales, porque la meta de Satanás fue destruir esta generación para que la semilla de la mujer no naciera Cristo. Solamente Noé, la descendencia de Adán, fue llamado el justo. Solamente Adán y los ángeles podrían ser llamados hijos de Dios, porque fueron creados por Dios. Los descendientes no pueden ser hijos de Dios por naturaleza, porque a ellos fueron engendrados por la carne y sangre de modo natural, en cuanto que los hijos de Dios no son engendrados por la carne y la sangre, sino por el propio Dios fueron creados. En el ámbito espiritual, los que se convierten a Cristo son hijos de adopción. Juan 1:12, y los que recibieron tuvieron el poder de ser llamados hijos de Dios. Abra tu Biblia en Judas 1:6, yo le voy a decir y le voy a enseñar un misterio esta mañana. Esté listo para recibirlo. Judas, versículo 6, solo tiene un capítulo. Presta atención. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Cuáles ángeles? Los ángeles caídos. No guardaron su dignidad, no guardaron su cuerpo. Entonces tienen sexo. Mira bien. Sino que abandonaron su propia morada. El cielo los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El versículo 7. Como Sodoma y Gomorra, mire bien, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, los ángeles caídos, habiendo fornicado, los ángeles caídos, aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí usted tiene la respuesta que los ángeles fornican. ¿Ellos fornican? ¿Cómo usted podrá decir que son demonios de la pornografía y demonios sexuales y demonios de la inmoralidad si ellos entonces no fornican? Judas 1:6 y 7 habla claramente que los ángeles caídos, o sea, en el original hebreo Neflimes, estos ángeles no guardaron su cuerpo angelical, pero se materializaron, tomaron forma física y fornicaron con la carne extraña y engendraron seres degenerados, violentos, terriblemente superiores a los hombres comunes, con una mentalidad arriba de lo normal, como en Génesis 6, 2, 4 a 7, siendo los gigantes de entonces. De esta misma manera el anticristo nacerá engendrado por Satanás con una mujer bruja o una hechicera, tal vez una sumo sacerdotisa de la iglesia de Satanás, que el Señor lo reprenda en San Francisco. Esa relación se llama paternogénesis, sacado del original, o sea, de las escrituras. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia tuya. ¿Cuál es la descendencia de Satanás?
el anticristo. Profunda verdad, sencillo también, del cual habla la simiente de la serpiente. En relación al nacimiento del anticristo podrá ser tres maneras, ya lo he hablado. Dos de esas lo puedo explicar, pero la última solamente Dios lo sabe. La primera manera se llama paternogénesis, la semilla de la serpiente, Satanás con una sacerdotisa de la iglesia, Satanás o una brujera o una hechicera. La otra manera, o sea, la segunda, el anticristo podría nacer mediante el ADN, ácido desoxirribonucleico. Se lo voy a explicar. El ADN es la base prima de todo el proceso hereditario. Mediante este proceso de engendrar genético, la ciencia empezará a producir seres vivientes, mucho más inteligentes que nosotros. Mediante ese complicadísimo proceso químico y bioquímico, los científicos procuran crear una raza de superhombres, controlado por computadoras y por gases físico-químicos. La Unión Soviética tiene 25.000 soldados controlados por computadores y son humanos. No hay tiempo para que yo le explique. Estas son solamente meras ideas o hipótesis futuras. No son solamente ideas y no son hipótesis. Esta es una terrible realidad y esto se hace aquí en California. Son tesis científicamente y ampliamente confirmadas por la endocrinología, la ciencia que estudia las hormonas y las secreciones internas. Podría de una manera, como la segunda opción, que Satanás pudiera nacer o hacer que el anticristo pudiera venir así, de un pequeño como un microchip de un computer, con los genes y con la vida, los genes que producen vida y ser introducidos en una mujer hechicera. La tercera manera, opción, solamente Dios lo sabe. Mira bien, ADN, ácido desoxirribonucleico. La embriología es la ciencia que estudia la formación y la vida de los embriones. La citología es la ciencia que estudia la célula y el desarrollo del hombre. La hominiticultura y la antropología es la ciencia que estudia el hombre en el general. Existe la antropología biológica y la antropología social y política. Cuando yo aprendí mi español en España, en Madrid y en Sevilla, yo estudié en la Universidad de Madrid Complutense la antropología social y política, el desarrollo del hombre a su estado maduro. Actualmente los biólogos están introduciendo en los embriones de las aves y animales ciertas sustancias químicas mediante las cuales ellos hacen un pollo gigante. Yo le invito para que usted vaya en cualquier lugar aquí en California donde ellos tienen los aves que recorren los huevos y las aves para matar. Los aves tienen solamente una semana de vida y son de este tamaño. Usted dirá que gordo está. Eso es química. Química. Actualmente los científicos han conseguido crear un ser viviente afuera del organismo humano. El día 31 de agosto de 1976, el profesor y doctor Korama, ganador del Premio Nobel de la Ingeniería Genética, consiguió descubrir el primer gene artificial. El gene es la partícula llave de la vida, es el secreto de la vida, el primer paso de la vida, tanto animal como vegetal. O sea, muy en breve, el hombre estará pudiendo crear un superhombre, tal vez el 666 veces más extraordinario que el más extraordinario de los hombres que jamás ha existido, excepto Cristo. Los científicos, mediante el aumento del número de cromosomos, del número de células del córtex cerebral, su cabeza, mediante mutaciones controladas, podrán crear super monstruos, los cuales podrán desarrollarse en un corto plazo. Tal vez de esta manera se ha creado el anticristo. Estas ideas son lógicas, conclusivas y exactas, y no son opciones. Delante de una ciencia que a cada día nos sorprende y nos deja perplejos, delante del avance increíble de la ciencia moderna y sus descubrimientos adelantados. La Biblia dice que los impíos no entenderían nada al final de los tiempos, pero que los entendidos entenderían todo. Daniel 12:10. Oiga bien,
Jamás el anticristo podrá nacer de un nacimiento normal de un hombre o una mujer, porque él será especial. Será un hombre fuera del común. Pero ¿quién será el anticristo en realidad? Muchos creen que fue Nerón. Muchos creen que fue Napoleón. Muchos creen que fue Hitler. Muchos creen que fue Mussolini. Otros creen que fue Stalin. Otros creen que es Henry Kissinger. Él es judío. Él es secretario de Estado norteamericano. El mejor secretario de Estado que los Estados Unidos nunca jamás lo ha tenido antes en la historia. Muchos creen que es Gaddafi de Libia. Otros creen que es Ronald Reagan. Cuando él vino a vivir aquí en California, el número de su casa era 666 y le mandó que la ciudad lo cambiara. Muchos creen que es Gorbachev. Muchos creen que es el Papa de Roma. Muchos creen que es los Estados Unidos o la Unión Soviética. Muchos creen que fue el gurú Maharaji de la India. Y muchos creen muchas otras cosas. Pero ¿quién es el anticristo? No será la Unión Soviética ni los Estados Unidos, porque el anticristo será un hombre. El anticristo será echado en el lago de fuego. Y la Biblia nos dice que Rusia y Estados Unidos será echado en el lago de fuego, pero que serán destruidos. El anticristo empezará con el caballo blanco de la paz y de la diplomacia. La Unión Soviética empezó con el caballo rojo de la revolución sangrienta comunista. Todos los hombres mencionados arriba, o la mayoría de ellos, se casaron. Pero el anticristo no hará caso del amor de las mujeres, porque será un hombre muy ocupado. Él vendrá con una sola misión: destruir el mundo. Así como Jesucristo no se casó y no hizo caso a las mujeres, Él lo imitará en todo. No será el Papa de Roma, porque ya hemos tenido muchos papas. Además, el anticristo se opondrá a todo lo que se adora a Dios. Y el Papa promueve adoración a Dios. Y el Papa es demasiado ignorante para ser el anticristo. ¿Quién será entonces? Según la Biblia, el anticristo saldrá de una bestia de 4 cuernos. Si hablo la verdad, es cierto. Cuando el imperio de Alejandro Magno terminó, fue dividido en 4 grandes grupos o reinados que fueron: primero, Siria y Arabia; segundo, Tracia y Macedonia; tercero, Egipto y Libia; y el cuarto, Grecia y Palestina. De Siria salió Antíoco Epífanes, que profanó el templo de Israel, mató semi-judíos, echó sangre de puercos en el lugar santísimo y mojó en el mojo de ellos la sangre de los puercos y lo echó sobre todo el templo. Transformó la fiesta de las cabañas en la fiesta para Júpiter Olimpo de Roma. Muchos pensaban que él era el anticristo, pero no es. ¿Cómo surgirá el anticristo entonces? La Biblia dice en Apocalipsis 17:13 que llegará un día en que todos los presidentes de la tierra se reunirán y todos ellos entrarán en un acuerdo y darán a un gobierno y todos sus poderes a un solo hombre, del cual gobernará el mundo entero. Cuando él estaba con Billy Graham en 1983 en la Conferencia Mundial de los Evangelistas, estábamos en una sala y tuvimos una conferencia de prensa con los misioneros y los evangelistas del tercer mundo. Y estaba en una televisión, el TV screen, estaba dando vía satellite que el gobierno en Ámsterdam, el rey de Holanda, había determinado que la única manera del cual el mundo podría salir de la crisis que estaba era dar todo el poder y todo el gobierno a un solo hombre. En Bruselas en 89, el plan de la moneda única, pero que la Inglaterra se opone, pero que ahora ha abierto la mano. Salió Margaret Thatcher. Inglaterra está en la mira de Dios para la destrucción, igual a los Estados Unidos. En 1992 entrará en el funcionamiento en su plena plenitud los 10 países del mercado común europeo. Yo tengo un amigo mío que trabaja dentro del mercado común europeo que es cristiano y nadie lo sabe. Podrán saber ahora. Y él envía para mí todos los adelantos del mercado común europeo, cosas excepcionales, lo que el mercado común europeo está planeando, la destrucción mundial de toda forma de religión. Este superhombre, este superpresidente, este superrey, este superdiplomata será el anticristo o la bestia del Apocalipsis. Según la Biblia, este superpresidente del mundo, él gobernará por 3 años y medio, 42 meses. Daniel 9:27, Apocalipsis 11:2, Apocalipsis 13:5. Pero ¿cuándo será esto? Todo esto podrá acontecer antes del año 2000. La Biblia dice en Oseas, es una suposición,
Con 1000 años moriremos y resucitaremos, pero con 2000 estaremos con Él. Porque estamos presentando todos los preparativos mundiales para que solamente una persona gobierne. Las nuevas políticas de integración mundial, las nuevas políticas económicas mundiales, el proyecto de crear una sola moneda mundial, son claros señales que Satanás está preparando el mundo para su hijo anticristo, para que él lo gobierne. Esta es la verdadera filosofía de los grandes hechos de la historia. El derrumbe del comunismo y del muro de Berlín en noviembre de 89. Detrás de la cortina de hierro, ahora Europa será una sola. Es la década del anticristo, 1992. El mercado común europeo actuará en toda su forma y su plenitud. 1992, los Juegos Olímpicos en Barcelona. 1990, la Copa Mundial que fue en Italia. Todos los ojos del mundo están en Europa. Y todos los ojos del mundo están en Israel. Europa e Israel. Ahí está el final de los tiempos. Hemos notado que últimamente las naciones se están aproximando cada vez una de la otra para tratar de traer una solución conjunta y unida de los muchos problemas mundiales, tales como la crisis del petróleo, la guerra mundial, la explosión demográfica y la corrupción general en el aire. George Bush ya se ha reunido con Gorbachev 4 veces. La OTAN y el Pacto de Varsovia ahora están terminando, será uno solo. Shevardnadze, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, por la primera vez visitó el pacto de la OTAN en Bruselas, el 9 de diciembre del 89, para ser uno solo. El Time Magazine, del 18 de diciembre del 89, dijo, la Guerra Fría se ha terminado. Y el The New York Times dijo, Soviet Union and the United States will be friends. Not for so long. Cuando apenas se había terminado la Segunda Guerra Mundial, se produjo la conferencia llamada Yalta, donde los mayores enemigos del mundo se apretaron sus manos. Luego tuvimos la conferencia Potsdam, y Leonid Brezhnev visitó a Nixon, y Nixon visitó a Mao Zedong en China, y Henry Kissinger mantuvo conversaciones secretas con Zhou Enlai. Un diplomata que estuvo en una conferencia mundial para la defensa ecológica de la tierra, mire bien, hizo una declaración para la prensa mundial diciendo, esta conferencia fue extraordinaria, porque en primer lugar no se habló de países, sino de toda la tierra en conjunto. En segundo lugar, nos hemos dado cuenta que el mundo debe marchar para el universalismo y darnos el poder para uno solo hombre, si no queremos ser destruidos. Y en tercer lugar, nos hemos dado cuenta que es una necedad matarnos unos a los otros solamente por fronteras imaginarias, geográficamente hablando. Necesitamos un hombre, un gobierno y una moneda. Un gran líder mundial dijo sobre la población de la Tierra que será tan grande en el año 2000 que solamente existirán dos maneras de salvarnos del hambre. Primero, el reordenamiento geográfico político, del cual consiste en la urgente unión económica y política militar de todos los pueblos de la tierra. Segundo, para salvar el mundo del control de la natalidad o la supresión biológica, es necesario un control estricto del número de nacimientos del mundo con un solo gobierno. ¿Qué usted parece del viaje de George Bush a América del Sur? ¿Qué él quiere hacer? El mercado libre. El comercio libre, así como Europa es el modelo. Los 10 países del mercado común europeo, ellos tienen una sola moneda, ellos no necesitan visas para viajar entre sí, y ellos no tienen fronteras. ¿Qué fue George Bush a hacer en Chile, a hacer en Brasil, Argentina? ¿Qué él fue a hacer? Así como hará con México, el libre mercado común, ¿no es así? El libre mercado común de América del Sur. Después África seguirá el ejemplo, y Asia seguirá el ejemplo, hasta que surja un hombre, dirán, este es el hombre que están buscando. En 1949, un grupo de intelectuales firmaron una declaración que decía, creemos que el mundo se encuentra delante de un grave peligro, de una autodestrucción, porque no hay cualquier tipo de defensa contra los actuales métodos de destrucción que posee la humanidad, principalmente los 5 países del Consejo Mundial de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, Japón e Inglaterra. De un solo gobierno mundial. Einstein, el gran físico, dijo que solamente hay 3 maneras de salvar el mundo. Primero, que haya una guerra entre el Occidente y el Oriente, o sea, una mortandad mundial, y que haya solamente 3.000 millones de adultos que harán sobrevivir, entonces mantener una estricta orden de natalidad y control. Segundo, que solamente existan 2 países solamente. Y tercero, que solamente exista un país y un gobierno mundial.
En 1969, U Tran, el secretario general de las Naciones Unidas, dijo: no quiero ser demasiado dramático, pero basado en las informaciones de las cuales disponemos, creo que solamente tenemos de 10 a 15 años de plazo para nos unir y solucionar los problemas mundiales. Y tenemos un solo gobierno. Necesitamos de un gobierno mundial, un supergobierno que unifique y que todos seamos uno. Ahora mira bien esa declaración, es la más alarmante de todas. Algún tiempo atrás un miembro del Mercado Común Europeo dijo: mire bien, no es mi amigo, ese es otro que dijo eso. No necesitamos más de nuevos comités, no necesitamos más de nuevas fronteras y no necesitamos más de nuevos países geográficos. Pero sí necesitamos de un superhombre que pueda nos unir y nos salvar de la destrucción. Necesitamos un hombre excepcional, inteligente, un superdiplomata, un hombre capacitado que pueda salvarnos, y con mucho gusto lo recibiremos, sea él Dios o sea Satanás, sea militar o sea civil, de cualquier rango o nacionalidad. Venga, porque te esperamos. Según un futurólogo norteamericano, a partir del año 85, entonces ya lo empezó, dijo él, el mundo empezó a acentuarse y centralizarse en un solo poder político de ámbito mundial. Desde el año 85, dijo él, que el mundo ya está determinado en un periodo de la creación de nuevos estados políticos, que empezará una integración de ámbito continental y de un solo hombre y de un solo gobierno. Ya estamos observando la transferencia de poderes individuales para los poderes estatales. El comunismo está se derrumbando. Las fronteras están terminando. El muro de Berlín se vino abajo. Todo está apuntando para este hombre. Hay un desplazamiento de las esferas inferiores para las superiores. Una transferencia mundial de los poderes legislativos para los poderes ejecutivos. Ahora mira bien lo que yo te lo voy a enseñar aquí. Hay tres poderes en el mundo: el poder judiciario, el poder legislativo y el poder ejecutivo. El poder judiciario supremo, Dios, que es el juez de toda la tierra. Segundo, el poder legislativo supremo, el legislador, Jesucristo, que llevó a cabo la obra de la redención a través del poder de Dios. Tercero, el poder ejecutivo, que el Espíritu Santo ejecutó a través de la dirección de Él en la fundación y el armamiento de la iglesia, en Hechos 2. Así será la Trinidad satánica. El poder judiciario lo tendrá el dragón, y el poder legislativo lo tendrá la bestia, que ejercerá el poder bajo la autoridad del dragón, así como Cristo ejerció el poder bajo Dios, que Él decía: no hablo de mí mismo, pero mis palabras lo hablo conforme a la voluntad del Padre. Mi comida, mi bebida es hacer la voluntad del Padre. El poder legislativo, el anticristo, la primera bestia, tratará de gobernar el mundo entero bajo la autoridad del dragón, Satanás. Y el falso profeta tendrá el poder ejecutivo, lo llevará a cabo, ejecutará y lo dará honra, gloria y alabanza a la primera bestia, así como el Espíritu Santo dio honra, gloria y alabanza a Cristo, porque el Espíritu no se alaba a sí mismo, el Espíritu exalta y lo alaba a Cristo. Aquí están los tres poderes del mundo y el mundo está listo para recibir este hombre. La Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional de la Energía Atómica, la Unión de las Naciones del Trabajo Agrícola, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Agencia Internacional de Desarrollo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, el Pacto de Varsovia, que está terminando, la Aviación Internacional, el Mercado Común Europeo, la Comunidad Francesa de Naciones, la Comunidad Británica de Naciones, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, el Pacto Andino, el Mercado de la Cuenca del Río de la Plata, el Mercado Común del Centro Americano del Exterior, todos ellos ya han sometido bajo la sujeción del Mercado Común Europeo para estar sujetos a un solo hombre y a un solo gobierno. ¿Qué significa eso entonces? Significa que serán 10 países reunidos y de entre ellos saldrá el anticristo. Apocalipsis 13:1, y en su cabeza tenía 10 cuernos, 10 y 10 más, los 10 países del Mercado Común Europeo. Y la Biblia dice que durante esos 10 presidentes del reino, Cristo vendrá a la tierra.
Daniel 2:44. En el reino de los 10 cuernos cayó la gran piedra sin intervención humana y desmenuzó la estatua y la piedra creció, y abre un paréntesis y dice, y su reino será para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia habla sobre el número 666. El anticristo tendrá el número 666, porque será 666 veces más sabio que todos los hombres. Será 666 veces más inteligente. Será 666 veces más degenerado que todos los otros hombres. Será 666 veces más inteligente, más sabio, astuto que todos los hombres. Será 666 veces más terrible, más tirano, más espantoso. Será el hombre inicuo y de perdición. En la antigüedad no existían cifras numéricas, por lo cual las letras podrían sustituir por números. Por esa razón, cada nombre de persona tenía un número. Esto fue comprobado por el hecho que los descubrimientos arqueológicos no encontró un pedazo de madera que decía, yo amo a aquella muchacha y su número es 221. El número 6 quiere decir la máxima oposición en contra de Dios. La imagen de la estatua de Nabucodonosor tenía 6 codos, 60 codos de altura. Daniel 3:1. Golías tenía 6 codos de altura y su lanza pesaba 600 siglos. Salomón tenía 666 talentos de oro cada año. Por eso es que hoy tantos artículos con número 6, pantalones, camiones, relojes, joyas, códigos. El código de Israel es 666 de Jerusalén. Hitler tuvo el número 666 porque en el pasado eran números. La letra H corresponde a 109, la letra I 106, el T 119, el L 111, el E 104 y el R 117. Hitler tenía 666, pero él no fue el anticristo. Él fue un demonio, mató a 6 millones de judíos, pero él fue un pequeño precursor del anticristo, porque el anticristo será 666 veces peor que Hitler. Mejor que no te quedes aquí. En Roma, el hebreo contiene 666 el número. En Roma, el italiano, el romiti, 200 letras para el R, 6 para el O, 40 para el M, 10 para el I, 400 para el T y 10 para el I, 666. En la corona del Papa está escrito en latín, es Vicaris Filii Dei, pero él no es el anticristo. 5 para el B, 1 para el I, 100 para el C, 1 para el I, 5 para el B, 112, Vicaris. 50 para el L, 1 para el N, 1 para el I, 53 para el D, 500 para el D y 1 para el I. Vicaris Filii Dei, 666. Y él tiene 666 en su cabeza, pero él no es. El hecho de que el número 666 se encuentre escrito en la corona del Papa no quiere decir que él es, porque la Biblia dice que el anticristo se opondrá a todo lo que es de Dios. El Papa lo promueve, adoración a Dios. El mercado común europeo en Bruselas, las computadoras poseen 3 pisos con rayos infrarrojos. Daniel 2:3, 31-33, el reino babilónico, el reino de pechos de base de plata, el reino de vientre de muslos, la piedra de hierro y sus pies, 10 dedos, parte de barro y parte de hierro. Los 10 países del mercado común europeo, países petroleros, países no petroleros, países riquísimos, países no ricos. Parte de hierro y parte de barro. Y la Biblia dice que durante este reino una piedra salió del cielo y desmenuzó la estatua. Abra tu Biblia conmigo, Daniel 2:31. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, esa imagen que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho, sus brazos de plata y su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies parte de hierro y parte de barro cocido. ¿Cuántos dedos hay en los 2 pies? 10. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro, de barro cocido, y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, todos los imperios, y fueron como el tamo de las eras del verano, y los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra.
Daniel capítulo 2 y el versículo 44. Y en los días de estos reyes, de los 10 países del mercado común europeo, estamos en el día de estos reyes. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste, este monte fue cortado en la piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey las cosas que han de venir. Y 1 Pedro 2, 4 a 8 dice: allegaos a la piedra viva, que los constructores la rechazaron, pero maravillosa para los ojos de Dios. ¿Quién fueron los constructores? Israel. Israel no creyó, Israel fue desmenuzado, porque no creyó en la piedra. Pero vosotros sois edificios de Dios. Acercaos a esta piedra viva. ¿No dice? La piedra es Cristo. Y es en el reino de estos 10 reyes. Y estos 10 reyes están reinando desde 1976. Vamos a levantar, por favor. El mercado común europeo, su primera reunión y su fundación fue en 1957. Los 10 países del mercado común europeo hoy es Francia, Alemania, que es una, no es oriental occidental, es una, Italia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, y ahora entró el último país, incumplió la escritura, Grecia. Estamos en el fin. Cristo viene a buscar su iglesia. Incline tu cabeza, levante tus manos. Vamos a orar. Padre, alabado y engrandecido sea tu nombre para siempre. Gracias por tu palabra y gracias por